Soy Mariano Cerda y seré su host en El Inversor Serial, un podcast dedicado al mundo de las inversiones. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Por aquí Mariano Cerda y les quiero dar la bienvenida a mi podcast El Inversor Serial, el cual consta de una conversación principalmente sobre emprendimiento, inversiones y educación financiera desde la experiencia de mis invitados. En este capítulo les quiero presentar a Jorge Molina. Jorge es un emprendedor innato, de origen humilde, conocido por ser muy buen amigo, partner, emprendedor y un verdadero luchador que ha sabido ganarle la vida. Actualmente, Jorge es consultor financiero enfocado en nuevas tecnologías como la blockchain, es coach profesional, maneja su propia marca personal y además es socio fundador del primer cripto café de Latinoamérica, CryptStation. Bueno, el objetivo de esta conversación es que con Jorge hablaremos sobre su camino al éxito del emprendimiento, quien alguna vez fue trabajador dependiente y que luego decidió dar un giro en su vida para perseguir y cumplir sus sueños. Así que, bueno, pero antes de comenzar, los quiero dejar invitados a que me sigan en todas mis redes sociales y me busquen como Mariano Cerda. Así que, bueno, Jorge, vamos a conversar esta interesante ronda de preguntas para saber más en detalle sobre ti y así nuestros auditores de El Inversor Serial puedan ganar un poquito de experiencia y así quizás encuentren ese toque de inspiración que todos necesitamos en algún minuto para partir en un buen comienzo. Así que, bueno, Jorge, cuéntanos un poco de tu actualidad. ¿A qué te estás dedicando actualmente? Es una buena pregunta, Marian. Bueno, ¿cómo va todo? Bueno, un placer. Antes que nada, gracias por invitarme a este espacio y como dijiste, espero que esperamos que podamos dejar algo ahí a quien esté escuchando y conectar con el otro, ¿no? Así que eso es lo más importante que tiene este espacio. ¿A qué me dedico actualmente? Primero voy a decirlo quizás más a nivel macro y después vamos bajando, si querés. Perfecto, perfecto. Yo creo que me dedico a que las cosas sucedan. Eso es donde me siento muy cómodo no solo cuando trabajo, ¿no? Sino que es una filosofía de vida y cómo llevo adelante cada acción en mi vida. Entonces, si me preguntás a qué me dedico, a que las cosas que nacen en una idea, en algo más trivial que pueda llegar a la realidad, ¿no? Poder bajar esa ilusión o esa idea a algo real. Así que eso es a lo que yo me dedico, eso es lo que me gusta hacer. Perfecto, perfecto. Pero bueno, actualmente tengo entendido que eres independiente, así que mi pregunta va a ir en todo este camino que tú estás recorriendo eh, del emprendimiento. Yo sé algunas cosas, pero bueno, la idea es que les cuentes aquí a nuestros auditores del Inversor Serial y nos cuentes en qué momento se te ocurrió esta loca idea que hablan todos de independizarte. Eh, Retomo lo anterior para no dejarlo abierto porque es un punto importante. Está bueno Perfecto. lo que decís, está buenísimo. Quería un poco dejar esta idea que me parece muy importante porque todo nace en algo sutil, ¿no? En una idea, en lo sutil y después materializarlo y llevarlo a lo denso, o sea, hacerlo realidad, es la parte del proceso y todo lo que quizás llamamos como trabajo, ejecución, etcétera, 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 para después llegar a un objetivo, a un resultado y al éxito, ¿no? Entonces, tomando las dos preguntas que ya me hiciste, actualmente soy, como dijiste, cofundador y socio de CryptStation, el primer criptocafé de Latinoamérica, donde somos partnership de Binance. Eso hace menos de un año que lanzamos este emprendimiento, en el cual nada, estamos súper contentos porque superó totalmente nuestras expectativas, más allá de que cuando nació esa idea, como bien decía, ¿no? Y cuando nació en eso sutil, era la idea, ¿no? Todo lo que fue sucediendo. Pero bueno, hoy sí es una realidad, hoy está plasmado en ese objetivo y la verdad que súper contento con eso. Después, si querés, entraremos un poco más en detalle. De hecho, Aparte de eso, sí. algo muy lindo porque yo estuve en esa inauguración y conozco muy bien ese emprendimiento que tienen y es totalmente valorable lo que hacen. Así que, tal como lo dices tú, así que bien Sí, ahí. sí, y muy lindo porque te hace pensar todo el tiempo fuera de la caja porque es algo totalmente nuevo, innovador, distinto
y eso hace que tengas que todo el tiempo estar poniéndote creativo porque no tenés algo donde compararte o donde tomar y decir, bueno, mi competidor está haciendo esto, vamos a hacerlo así. Entonces, todo el tiempo estar desde ese mindset de la creatividad. Pero bueno, como te decía, ese es uno de mis emprendimientos actuales. Yo me fui hace 4 años y ahí te me echo un poco con otra pregunta del BBVA, por lo cual venía de un palo muy corporativo, sí, ese era mi background, desde un lugar muy alineado a las finanzas, a la banca tradicional, a las inversiones, eso es siempre lo que me gustó hace muchísimos años. Me dedico a eso y cuando me fui también seguí asesorando, porque tengo una gran cartera también de personas que lo que buscan es esa forma de llevar sus inversiones adelante con alguien de confianza. Así que entre las cosas que me dedico, un poco a tu pregunta, es esta parte más financiera, sí, de inversiones, ya sea en el ecosistema tradicional o en hoy oportunidades nuevas como conocemos, como es el mundo cripto, el mundo blockchain o Web3. Y por otro lado, muy metido en el mundo startup, lo mismo cuando trabajando muchos años en corporaciones, uno ve muchas áreas que son muy competitivas y muy interesantes para aprender y también ve muchas oportunidades que son muy difíciles de llevar en grandes corporaciones y que sí se hacen en startup. Entonces, desde ahí y esa mezcla de saber cómo es un mundo y también el otro y entrar en eso, me motivó mucho a acompañar a startups. Desde ahí soy advisor también en una compañía que se llama Wivix, donde somos una especie de company builder y vamos apoyando startups en distintas etapas para, en definitiva, acompañarlas a que puedan llegar al éxito, ¿no? Que es lo más difícil de una startup, que sabemos con todas las dificultades que se encuentran en el camino. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, hace 4 años me fui de la banca, pero si tendría que decirte en qué momento decidí independizarme, en realidad a los 15 años, cuando ya me fui de mi casa a vivir a la calle y a empezar a soñar, porque en ese momento era un poco difícil, entonces ya desde ahí tengo esa mentalidad, ¿no? de independizarme. Creo que después lo otro fue un proceso natural, donde también tenía objetivos claros de lo que quería aprender y de en qué momento quería irme para probar otras alternativas, que en este caso, bueno, es emprender más algo propio, ¿no? Claro, perfecto. Oye, y Jorge, bueno, te voy a mezclar un poco algunas preguntas. Eh, ¿Cómo, cuál, cuál es tu origen? ¿Cómo se origina Jorge? Porque yo creo que hay varios Jorge en esta vida que pasaste varias etapas de ti mismo y llegando a la etapa actual. Quería preguntarte cómo fue el proceso y qué te inspiró para seguir este camino que tomaste en algún minuto. Entonces la pregunta es, el origen de Jorge, cómo fue el proceso que tú has vivido y qué te inspiró en llegar a lo que es el Jorge actual. Bueno, muy buenas las preguntas. El origen de Jorge, bueno, empiezo de muy chico viviendo en Caballito, acá en Capital, en Buenos Aires, en Argentina. Una familia en ese momento de clase media, yendo a una escuela privada. Bueno, ya un poco, quizás seguramente los que estén del otro lado conocerán lo que es Argentina en sus ciclos económicos, situaciones políticas, etcétera. Lo cual cuando tenía unos 7 años, 6, 7 años, a mis padres no les fue muy bien económicamente y fuimos como te decía, de vivir ahí en Caballito, en Capital, una clase media, escuela privada, pasamos a vivir ya en un barrio muy humilde, a ir a una escuela ya del Estado, digamos socioeconómicamente ya pasando de clase baja a clase muy baja, para ponerle ahí como un contexto. Entonces, en ese momento, como te digo, ¿no? Tenía 7 años, fue muy difícil entenderlo, porque yo me juntaba con chicos que tenían un cierto pensamiento, que los padres tenían determinados trabajos y pensaban de una determinada manera. Entonces, en ese momento cambió todo para mí, las reglas del juego, y era muy difícil. Lo más difícil, por supuesto, era quizás lo económico, porque cuando uno es chico hay cosas que no ve y quizás tiene ciertos dolores
que en ese momento era el dolor más fuerte, que también fue lo que, ahora cuando sigamos hablando, el motor, ¿no? Después de lo que uno termina haciendo. Claro. Así que ese es Jorge, ese es el origen de Jorge. A raíz de eso, bueno, fui creciendo, aprendiendo desde el lugar que me tocó y ya cuando tuve una edad un poco más avanzada, 14, 15, 16 años, veía que había un mundo más afuera del que yo podía ver y que no sabía cómo llegar a ese mundo, ¿no? Porque las herramientas de estudio quizás no estaban al alcance, las personas o los mentores con los que yo podía hablar no eran las personas que podían invitarme a pensar o a reflexionar algo distinto, pero sí sabía que existía, tenía la curiosidad y sabía que había un mundo más allá y que bueno, que había que buscarlo. Así que a los 15 años decidí irme la primera vez de mi casa, porque después tuve algunos idas y vueltas, y ahí empecé a encontrar personas de otros lugares que pensaban distinto, que te dejaban un mensaje distinto, que estaban yendo por la vida y por un camino distinto a lo que yo ya estaba acostumbrado a vivir hasta ese momento. Y en base a eso dije, bueno, ¿qué camino puedo tomar para poder crecer como me estaba imaginando, ¿no? Y la realidad es que el camino que me pareció como el más acertado fue ir por el mundo de la venta. Dije, bueno, no estoy estudiando actualmente, digo, no, tampoco quiero poner mi foco ahí ni mi energía porque me lleva mucho tiempo y yo quería sanar algo que era el tema económico en ese momento. Entonces decía, bueno, tengo que trabajar. ¿Y de qué puedo trabajar, no? Bueno, obviamente fui pasando por un montón de trabajos, pero con mucho foco tenía en la parte de la venta porque veía que había mucha gente que económicamente les servía, que también tenían un mindset muy interesante cuando vendían, cómo se plantaban ante la vida, etcétera, etcétera. Dije, bueno, voy por acá. Así que bueno, ahí fui pasando por millones de lugares, aprendiendo de venta, que es algo para mí fundamental en la vida de cualquier persona. O sea, deberíamos aprender a vender la escuela, ya deberían enseñarnos estas herramientas, ¿no? Que no solo es vender, ¿no? Porque vender lleva de negociación, lleva de un mindset también de mucha oratoria, lleva de un montón de procesos que son muy interesantes y que a uno le generan valor como ser humano porque todo el tiempo uno está vendiendo en definitiva, ¿no? O sea, si vas con tu pareja, con un amigo, cuando vendes tu producto, etcétera, en la vida estás vendiendo. Entonces, tener esa habilidad me parecía fundamental y me desarrollé mucho en ese área, a nivel siempre todo lo que podamos hablar ahora en esta charla, siempre de manera autodidacta, es lo que más me caracteriza. Me gusta mucho capacitarme todo el tiempo, pero solo. Es la forma en la que, como cuando era chico, así fue como aprendí y así fue como me seguí desarrollando. Así que fui por ese camino de la venta, pasando por áreas, bueno, quizás ya cuando empecé a crecer, en concesionarios, a manejar equipos, y bueno, hasta que llegué a la banca tradicional, al BBVA. Yo venía ya muy curtido en el mundo ventas, así que me pareció algo súper sencillo, porque también van a otro ritmo, como hablábamos antes, a veces las corporaciones no van al ritmo de las startups, y yo venía con una energía más de pymes, de otro tipo de empresas en donde si no vendés, no comés. Entonces venía con una energía muy fuerte, que eso me hizo que me vaya súper bien en el BBVA, que es donde trabajé muchos años. Y bueno, de ahí ya pude poner mi cabeza en aprender y ver otras cosas, ¿no? Que me trajo el mundo bancario. Perfecto, perfecto. No Mira, sé si respondí interesante. todas. No sé Sí, si no, respondí no, todas. mira, muy interesante porque cada vez que uno habla con personas que están desarrollando su camino al éxito, es interesante saber de sus orígenes, porque habla de la capacidad de transformación y adaptación que tuviste frente a los hechos que te pasaron, que no fueron cosas sencillas ni simples. Hablar desde ese punto, desde tu origen, de lo que tú viviste y saber cómo son en realidad las cosas, de estar bien, estar muy mal y tener las ganas de salir adelante,
Es súper interesante y yo sé que a todos los auditores les encanta escuchar este tipo de historias de personas como tú, de cómo llegaron a ser lo que son hoy en día. Oye, y Jorge, en el proceso que hablamos de esto, que saliste de tu casa, empezaste a buscártelas por las tuyas, el tema de las ventas y todo esto, de que llegaste hasta el emprendimiento, ¿hay algún error que recuerdes que nos mandamos siempre errores, eso es típico, pero algún error o alguna piedra o roca con la que chocaste en tus inicios o durante que te marcó este camino del emprendimiento? Eh, Te referís puntualmente ahora ya emprendiendo, ¿no? No en todo este Es que ciclo que siempre, hablamos. siempre tu camino fue prácticamente un emprendedor independiente que buscaste trabajos dependientes, pero siempre fuiste buscando todo eso, fue el camino a tu independencia actual, ¿no es cierto? A llegar a ser independiente. Entonces, desde chico has sido un emprendedor. Sí, 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 sí. Creo que la Algunos, sí, mayoría... todos nos mandamos cagazos y todo eso, sí, estamos claros, Sí, pero sí, sí, algo que te sí. recuerde que digas, Eh, Algo que, esa... algo que me haya marcado mucho. eh, yo creo que ya es también un rasgo de mi personalidad y también lo valoro, ¿no? Es eso que a veces uno ve como algo que puede ser negativo y positivo a la vez. Ujú. Y en mi caso es que soy muy de ir para adelante, muy de avanzar muy rápido, de ejecutar. Y bueno, eso también a veces es un arma de doble filo, en donde si a veces no pensás dos veces o no haces doble clic, te podés dar buenos golpes. Entonces, sí lo que hoy hago mucho más es validar con personas en las que yo confío mucho mis ideas o lo que quiero hacer o escuchar muchísimo más que lo que escuchaba antes, ¿no? Entonces, si me dirías el error o qué fue lo que más aprendí es a escuchar más. Yo soy muy de hacer, entonces a veces en mi mundo de hacer voy como ciego, ¿no? Como un caballo para Caballo de adelante. carrera. Sí, y bueno, eso me ha llevado a muchas alegrías, a muchas frustraciones, a muchos golpes y a también muchas cosas que me han ido muy bien. Pero sí, aprendí a escuchar muchísimo más, a hablar más para que también el otro pueda entenderme. Y bueno, creo que eso me ayudó mucho también el mundo del coaching, ¿no? A poder expresarme de una manera más asertiva, a poder escuchar más al otro, a poder entender que podemos pensar distinto, pero que en definitiva tenemos un mismo objetivo y la idea es siempre escuchar y aprender sobre lo que, por estar siempre en un modo aprendiz, sobre todo, ¿no? Creo que ese es el punto. A veces, como de vuelta, ¿no? Las personalidades o cómo uno se va identificando, yo me voy identificando con esa persona de hacer y, bueno, cuesta un poco esa balanza, pero hoy estoy mucho más claro en escuchar, entonces ese es el error más grande que tuve, fue no escuchar durante mucho tiempo. Pero bueno, quizás es algo más normal, ¿no? Ya te diría que de no escuchar hasta a mis padres en su momento y hoy hacer una reflexión en retrospectiva y decir, bueno, me dijeron esto, bueno, está bien, pero tuve que vivir igualmente el proceso perfecto y necesario para poder hacer una reflexión en retrospectiva y poder decirlo, ¿no? Creo que hoy lo más importante, es más, cuando me sigo equivocando o siguen pasando situaciones difíciles, lo que más hago, lo que más pienso es, dentro de 5 años, 10 años, un mes o lo que sea para pasar esa situación, sé que voy a hacer retrospectiva y voy a aprender de esta situación. Entonces, los errores en definitiva son aprendizajes, ¿no? Uno obviamente no quiere cometer el mismo error, pero son parte del proceso. Así es. No podés evitarlo, como que hay un dicho del estoicismo que te dice, ¿no? El obstáculo es el camino. Entonces, está bien, la piedra en el camino es algo necesario. Claro, y con eso se crece, como dices tú, con eso se aprende. Somos humanos, nos equivocamos más de una vez y muchas veces nos tropezamos con la misma piedra, pero tenemos la capacidad de Total, aprendizaje. Mientras no perdamos esa capacidad de aprendizaje y tener las ganas de aprender, cada piedra va a ser una etapa de nuestro aprendizaje. Así que totalmente. súper bien o sea, lo que nos estás contando, Jorge. Así que, oye, bueno, ahora te quiero hacer otras preguntas más con respecto al,
al cuidado personal, porque actualmente, y en este tema del emprendimiento y todo, uno siempre anda corriendo, en un comienzo sobre todo uno ocupa mucha energía en este tema porque los horarios te cambian, ya uno no está en el horario tradicional de las 8 horas o según el país como es, y uno se desgasta y uno tiene que también cuidarse a uno mismo. Entonces la pregunta es, con respecto a tu cuidado personal, lo cual obviamente yo y creo que mucha gente y los auditores lo consideran muy importante, ¿tú te ejercitas, practicas alguna disciplina respecto a esto del cuidado personal? Sí, fui pasando por distintas etapas, pero hoy tengo un protocolo bastante ya claro, que también, o sea, soy muy flexible y de vuelta, ¿no? Lo que hablábamos recién, uno es un eterno aprendiz, creo que sí es muy importante hacer, ¿sí? O sea, más que leer o pensar o ver algo, es hacerlo, vivirlo, experimentarlo y desde la experiencia poder tener algún tipo de razonamiento objetivo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, esta dieta o esta meditación, este entrenamiento, pero la realidad es que el hacerlo y hacerlo durante un determinado tiempo es lo que te va a dar un razonamiento objetivo, a decir, bueno, esto funciona, no funciona, me funcionó a mí de determinada manera, etcétera, etcétera. Yo hace ya muchísimos años, desde que era chico y en este camino un poco que te conté, me encontré con esta parte de visualizar, ¿no? De visualizar, de crear, de ver lo que uno quiere hacer y que todo es posible, etcétera, ¿viste? Esta forma de ser positivo Ujú. y después con el tiempo empecé a mejorarlo, ¿no? Al principio era todo solamente, no sé, sí, visualizás y sos positivo y llegás a tus objetivos. Después empecé a bajar un poco y hacer doble clic y decir, bueno, no todo es tan así, sino que lleva de técnicas, lleva de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo de constancia y disciplina, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezás a tener tus propios mindset y decir, bueno, esto funciona de esta manera para mí, esto funciona de otra. Y puntualmente en esto que decís, hoy yo tengo un protocolo, quizás muchos practican alguna de estas, otras no. Entre ellas tengo la exposición al frío, que es algo que aprendí hace muchos años, viendo a Wim Hof, que hoy Wim Hof quizás es el referente en el tema, pero es ya una práctica ancestral con muchas pruebas sobre los beneficios que tiene, que no quiero entrar ahí, porque quizás sería... Pero, disculpa, me imagino, que hablaste de frío, me imagino metiéndote en una tina con hielo o algo así. Claro. Bueno, fui pasando por diferentes etapas, ¿no? Cuando uno ve algo y dice, "Ah, voy a practicar esto". Pero me gusta mucho la práctica. Vuelvo a repetir, creo que más que nada uno antes que decir si sirve o no sirve es practicarlo, ¿sí? Durante un determinado tiempo. Y recién ahí, a través de tu propia experiencia personal, vas a poder tener algo objetivo para poder decir, ¿no? Y yo lo puse en práctica durante mucho tiempo. Después, a partir de ahí, puedo decir si a mí me benefició o no. A mí sí, me beneficia mucho la exposición al frío en todo momento, pero ya el protocolo en sí que llevo adelante es a la mañana normalmente, es lo primero que hago, o sea, cuando me ducho con agua fría. Ay, A ay. veces hago quizás de caliente a fría o solo fría, ya es una variable que no me interesa mucho, pero sí me hago esa exposición al frío. Tiene muchísimos beneficios, pero no quiero Ujú. meterme en los beneficios en Claro. sí. Lo que sí considero más importante puntualmente en esto es, y esto lo escuché en un momento a Tony Robbins y entendí también por qué a mí me estaba haciendo bien, porque a veces uno no entiende por qué le está haciendo bien. Y claro, o sea, a nadie le gusta exponerse al frío, o salir del confort, o ponerte en algo con hielo o helado, o ir a la mañana si estás en invierno y hacerte una ducha fría o tirarte la pileta fría. No, a nadie le gusta, no es que, lo hago y ya con el tiempo ya me encanta. Probablemente lo asimile mejor con el tiempo, pero no es que me encanta. Pero sí el motivo por el que lo hago es porque voy dominando cómo tomo decisiones, ¿sí? Entonces, normalmente el cerebro no tomás vos todas esas decisiones y cuando uno aprende que vos todo el tiempo estás siendo manipulado por un montón de situaciones, empezás a hacer acciones para no estar tan manipulado. Y entre ellas, por ejemplo, la exposición al frío. Yo cuando me expongo al frío lo que le hago es decirle a mi cerebro, ahora sí, ahora no, ahora vamos, y no pienso en hace frío, es temprano, recién te levantás. Entonces, eso es lo que piensa el cerebro y yo lo que hago es entrenarlo a tomar una decisión y tomo la decisión y es vamos, y se hace.
y después te das cuenta que lo llevas a otras áreas de la vida. Decís, cuando tenés que tomar una decisión difícil, tomás la decisión. No tardás tanto porque el cerebro empieza a preguntarse, hace frío, ahora no, lo que pasa es que esta situación, entonces es más domar al cerebro, ¿no? Así que a la mañana es eso, siempre una meditación, que en mi caso a veces meditar es muy amplio. Yo creo que meditar es un gimnasio metafísico, donde uno lo mismo, es constancia con el tiempo, cada uno tendrá su forma. La mía es muy interior, es de trabajar mucho desde adentro, de escuchar mucho lo que está pasando. Hago distintas, porque a veces me motiva más hacer una meditación que me dé energía, a veces una meditación que me relaje más. Hay distintos, pero a mí me hacen muy bien, me sirven. Y sobre todo agradecer, ¿no? Es una etapa a la mañana de poder agradecer todo lo que tengo, de poder despertar nuevamente, de poder tener una nueva oportunidad, bueno, etcétera, etcétera, de agradecimientos que cada uno puede tener, que creo que todos los tenemos. Y bueno, eso hace que arranque ya el día de una determinada manera, con mucho foco, con mucha energía. Y sí, después que entreno en casa, ya también hace muchos años en pandemia, arranqué a entrenar en casa, no ir más a un gimnasio, me pareció que era lo más productivo, lo que más me gustaba. Dije, bueno, o sea, yo necesito estas herramientas para entrenar, creo que pierdo mucho tiempo, soy quizás a veces me pongo un poco loco con el tema de los tiempos, decir, bueno, voy tanto tiempo al gimnasio y tanto tiempo charlo y después viene una persona y me lleva tanto tiempo y dije, no, el objetivo era entrenar y dije, yo en casa puedo entrenar, así que entreno en casa, me gusta, de vuelta. Me gusta estudiar mucho, entonces eso hace que estudie mucho la parte de entrenamiento para saber qué me puede hacer bien, estudie la parte de meditación, estudie por qué hace bien el frío, estudie qué alimentación son las que hoy quizás están a la vanguardia y por qué, y las pruebo para después ponerlas en práctica y poder tener alguna idea sobre eso. Respecto de eso, la alimentación keto, a mí la keto, la que se dice la keto, la cetogénica, es la que a mí me hace súper bien. Fue un cambio muy, muy positivo a nivel energía, a nivel corporal, en cómo te sentís. Y como somos parte de un todo, no podemos analizarnos por la alimentación o por la meditación o por lo que estás haciendo, por el estrés, sino que decís, bueno, tengo que entrenar, meditar, comer bien, trabajar mis emociones en lo que es el trabajo, etcétera, 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 para mantener ese equilibrio lo mejor posible. Perfecto. Bien, muy interesante, interesante. Fuera de lo común, la gente yo creo que está muy acostumbrada a las rutinas típicas, ir al gimnasio, manejarse con Nutri, bla, 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 pero está muy Sí. bien. Y me imagino que te ha Lo hecho, importante es que a cada uno le sirva, ¿no? Siempre yo exacto, digo que lo te haga mismo, lo efecto. Exacto. importante Si es a que a ti cada uno le sirva. si te satisface y sientes que tienes resultado, está por el camino correcto. Nadie te puede Total, decir lo contrario, así que muy bien. total. Oye, Es Jorge, eso. otro aspecto, a ti te gusta leer, me imagino, porque te gusta el tema del autoconocimiento e investigar y todo eso. ¿Tienes algún escritor o autor preferido, algún libro preferido? O sea, son escritores, pero no me gusta ni leerlos ni los libros, porque no podría decirte que creo que nunca leí un libro completo. Sí, El resumen que te gustó, ¿cuál fue? claro, los resúmenes, sobre todo, a mí me gusta mucho el video, me gusta mucho ver a la Ya, persona que está diciendo algo. Por ejemplo, si vos escribirías algo, dice, Marian se puso a escribir, escribió este libro, y si tengo una charla con vos, o si te escucho en una hora hablar sobre ese libro, seguramente conceptualmente yo voy a entender tu mindset, voy a entender por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo, cuál es la lógica, por qué llegás a donde llegás, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma mina que más me gusta aprender. Entonces, veo en realidad a muchas personas, o leo muy cortito ciertas cosas y me gusta, pero por ejemplo, no sé, como escritor, Yuval Noah Harari, eh, es algo, me parece, de otro planeta lo que hizo. Ahí, sí, no sé si lo conocen, bueno, en Silicon Valley estaban todos locos con sus libros, Lecciones para el siglo XXI, de animales a dioses. La verdad que se lo recomiendo a todos. Pero bueno, de vuelta, yo de Yuval vi creo que todas las entrevistas que existen. Entonces, de esa manera, yo entendí todo lo que él está comunicando en sus libros sin leer sus libros. Quizás, bueno, el que lo leyó dirá, che, esto no te lo sabes o no lo leíste.
probablemente, pero me vi todas las presentaciones que él hizo en todos los lugares, cuando comunica sobre esos libros, lo que dicen esos libros, entonces lo puedo entender, lo puedo asimilar y así aprendo mucho. Y bueno, así Tony Robbins, Robin Sharma, ¿no? El que sea, Fred Kaufman, Jones, este, en definitiva, personas que transmiten una experiencia, una idea, lo que piensan, lo transmiten en forma de libro o en podcast o en videos. Y sí, el podcast sí me gusta mucho. Suelo escuchar mucho podcast. Vas a tener Siempre que que seguir estoy... viendo entonces este Sí, podcast, sí, los demás sí, capítulos, sí. así que vas a tener Sí, que sí, ver el total. inversor Sí, sí, serial. sí. Sí, escucho muchísimo podcast, me hace muy bien, sobre todo emprendimiento. Sí, en podcast puntualmente, si escucho, es algún emprendedor. Perfecto, perfecto. Así que ahí te voy a tener de auditor. Muy bien, muy bien. Total. Bueno, Jorge, recién nos estabas comentando con el tema de lo que hablamos de los autores, de ver más que nada podcast, ver información en video, más que leerla como en texto, como un libro como tal. Así que buena acotación y experiencia de tu parte de cómo te nutres de información, así que interesante eso. Eh, Ahora, te quiero hacer algunas preguntas que van más enfocadas ya a este podcast que tiene el toque financiero del inversor serial. Y te quería preguntar, ¿tú tienes alguna preparación financiera? Eh, ¿Te has educado al respecto de este tema de lo que se habla mucho, de la educación financiera, que es algo que estamos muy escasos a nivel de Latinoamérica? Bueno, arranco por el final y después vuelvo un poco quizás a lo que ya charlamos, ¿no? Claro, entiendo que, tranquilo, contesta. No, no, entiendo que tú trabajaste en la banca, Sí, pero claro. eso no necesariamente te preparaste con el tema de educación financiera, por eso te lo pregunto igual, que la gente Mm. puede decir, ah, sí, tuvo educación financiera porque trabajó en banca. No, no, No necesariamente. Dale. no necesariamente, no, definitivamente no necesariamente trabajando en un banco uno se educa financieramente, o sea, depende del área en el que estés, la expertise que tengas y esa curiosidad, ¿no? Que siempre uno tiene que tener y de vuelta, volvemos a lo mismo, ¿no? Y la experimentación personal, ¿sí? Porque te pueden contar la historia que te quieran contar, puedes leer los libros que quieras leer, pero hasta que no empezás a experimentar y a tomar decisiones realmente en el mercado, sí, puede sonar todo muy lindo, pero después tenés que chocar contra el mercado real, que es bastante duro. Así que sí, me estudié muchísimo, me preparé muchísimo, de vuelta, como soy yo, mi perfil autodidacta, para entender los mercados, cómo funcionaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajando dentro del banco, sí tuve muchas capacitaciones del banco en sí, también para entender los mercados, pero creo que lo que más me hizo a mí respecto del mundo de invertir puntualmente, ¿no? Me refiero más allá que de la educación financiera, porque la educación financiera puede llevar desde aprender lo que es una caja de ahorro, una cuenta corriente, un cheque, cómo funciona un cheque, etcétera, etcétera, que a veces ese es el punto realmente de dolor y donde tenemos que atacar de manera rápida. Y lo veía trabajando en el banco, los chicos que tenían su primer trabajo iban a abrir una cuenta y no sabían lo que era una tarjeta de débito, no sabían cómo funcionaba una tarjeta de crédito, una caja de ahorro, una cuenta corriente, un cheque. Entonces ahí está el trabajo real, donde tenemos que trabajar para que realmente cuando uno sale a la vida real, Ujú. no se encuentre con estas cosas que no entiende, no sabe y que se frustra y que tiene que pasar por situaciones a veces que no tienen sentido, ¿no? Cuando podemos realmente dar una información de valor. ¿Verdad que acá no sé Ujú. no sé por qué está sonando un ruido que aparte nunca, para que apago acá, perdón, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Eh, La magia del envío. Sí, total. La que apago porque no sé por qué. Me parece un ruido que no conozco, no sé qué está sonando, ¿viste? Decir, ¿qué es? No es una llamada, nada, no es un ruido que conozca. Yo creo que ese es el punto a atacar cuando hablamos de educación financiera, ¿no? O sea, es entender realmente cómo funciona el sistema monetario, entender eso. Después está la otra parte, que es la de invertir, ¿sí? La de invertir en cómo uno cuida su dinero, que ya también lleva de mucho conocimiento personal, porque uno tiene que trabajar
qué tipo de inversor es, ¿sí? A qué está dispuesto, qué está buscando. Y sí, trabajé mucho en esas áreas porque creo que las dos áreas son importantes, ¿no? La de la educación financiera, de vuelta, entender todo, ¿sí? Tener una visión muy macro y muy global y cada vez más, ¿sí? Entender más, porque estamos en un mundo muy global, en donde es muy cambiante todo el tiempo y donde estamos viendo ciclos económicos, situaciones, entonces es importante entender. Y por otro lado, entender desde uno si es inversor, si no, desde qué lugar es inversor. Bueno, ese es otro trabajo que también uno tiene que hacer y depende mucho, bueno, entiendo que seguramente habrá mucha gente del otro lado que va a escuchar esto que quizás tiene ese perfil más de buscar, ¿no? Oportunidades, invertir, entonces depende mucho de eso. Hay gente que ni siquiera invierte, no le importa, no le interesa, no le gusta y también está bien. O sea, creo que por lo menos tiene que tener la educación financiera, ¿no? Y la educación Claro, financiera lo que va a hacer es, por ejemplo, en un país como Argentina, que no estés ahorrando en pesos. ¿Sí? Solamente a tener un ABC. Y a veces no todo el mundo lo tiene ese ABC. Y claro. en un país como Argentina, con devaluaciones muy, muy bruscas, de pasar del 2015 en un dólar a 15 pesos a hoy, 7 años después, a un dólar en casi 400 pesos, nada, imagínate que si vos no estás Nada, ahí en el día a día y sabiendo lo que puede pasar, etcétera, etcétera, te golpea mucho la economía. claro. Sí, complejo, complejo. Toda la razón, sí. Bueno, muchos de los que estábamos trabajando en este rubro es también nuestra labor tratar de educar lo que más podamos con respecto al tema financiero. Oye, Jorge, bueno, sabiendo que tienes educación financiera, ¿inviertes? ¿Has hecho alguna inversión? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien, mal? ¿Recomiendas algún tipo de inversión actual que estés llevando? Siempre estoy invirtiendo. Siempre me gusta estar adentro de los mercados. Así que sí, siempre estoy invirtiendo. A veces en instrumentos de mayor riesgo, de menos riesgo, diversificado. Y no diversificado por tener 50 instrumentos, ¿no? Solamente diversificado porque no es lo mismo un dinero que uno lo piense a muy largo plazo que un dinero que uno lo esté pensando para el corto plazo, pero ver de qué manera igual le puede sacar rendimiento a ese corto plazo. De vuelta, en Argentina uno tiene que estar muy atento, muy alerta, porque tenés una inflación de un 100% en el año. Entonces, hay formas, digamos, en las que uno puede hacer para que su dinero rinda, pero también tener en cuenta si estamos hablando de dinero corriente, dinero a usar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, si es un dinero que uno está dispuesto a perderlo, si no está dispuesto a perderlo. El ABC que uno cuando empieza a invertir no tiene que entender. Así que en base a eso siempre estoy invirtiendo, quizás más yendo a inversiones en los mercados o un poco más de riesgo. Me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Así que creo que es la base, es algo normal, el aprendizaje. Pero sí, si tendría que decir hoy la balanza, ha sido mi bote de salida. Así que me ha ido más bien que mal. Ha sido mi bote de salida de poder pasar o dar un paso adelante. También era la forma que veía, ¿no? De poder escalar un poco más, un poco de vuelta hablando sobre de dónde vengo y demás. Claro, Tenía una estrategia clara que era, bueno, necesito pasar por estos pasos que son aprender, rodearme de gente que me enseñe, ahorrar, invertir. Y claro, eran esos pasos y bueno, invertir, poder salir de esto, crear mis propios proyectos. Esa era como el roadmap, ¿no? Y en la claro. parte de inversión fue bien y mal, pero sí, fue más bien que mal, por suerte. He tomado mejores decisiones que malas decisiones, he tomado más buenas que malas, digamos, así que me ha ido bien. Después, si te cuento puntualmente, quizás en acciones que hoy obviamente ya todo el mundo conoce, pero que en su momento era más difícil de verlas, que era Amazon, Mercado Libre, ¿no? En ese momento era una gran oportunidad, me parecía, y entré en un buen momento, mismo en Bitcoin, entré en un gran momento también en Bitcoin. Bueno, y después quizás algunas cuestiones que son más de entender los ciclos del mercado, ¿no? O sea, en Argentina de vuelta, en el 2015 tenías un dólar a 15 pesos con tasas de un 18%.
en pesos y era una gran oportunidad para tomar algunas decisiones de riesgo, pero que bueno, si pensabas en los ciclos económicos, en lo que pasaba, bueno, en el mercado argentino que no estaba bien valorizado en dólares, pero también ves de vuelta los ciclos, las oportunidades. Entonces, tuve buenos ingresos, digamos, y siempre con una visión de largo plazo, ¿no? O sea, eso es lo que me ha ido, o sea, con las mejores decisiones han sido de largo plazo y las peores decisiones han sido de corto plazo. He tenido también algunas buenas a corto plazo, pero sí, en la bolsa te diría que las mejores decisiones soy más del estilo de Warren Buffett, ¿no? De decir, bueno, o sea, lo que estoy comprando lo estoy entendiendo, le veo valor y pienso que en el largo plazo esto tiene sentido y está infravalorado, ¿no? Entonces, esa es más la visión que suelo tener. Y ahora lo mismo, ¿no? Siempre que uno está buscando o mirando, miro muy en el largo plazo, cómo está el mercado actual, qué es lo que está pasando. Seguramente todos ya entendemos es la situación macroeconómica que estamos viviendo, que eso obviamente afecta a todos los mercados de riesgo y también genera oportunidades. Bueno, de vuelta, es ver el perfil de inversor de cada uno y entender ahí cuándo quiere entrar y a qué plazo y por qué, pero tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, porque somos más los que perdemos que los que ganamos, ¿no? Entonces, hay que eso tenerlo también muy claro. Pero sí, a largo plazo me parece que si uno sabe en qué está invirtiendo, hay grandes oportunidades. Así funciona el mercado. Perfecto. Bueno, eso habla mucho también de que tú llegas a eso porque también estás preparado con educación financiera. Sí. No, porque eso no es suerte, eso es educación. Para poder llegar a ese nivel hay que estar educado porque no son decisiones a tontas ni a locas. No es como ir al casino que le juego al negro, le juego al rojo. Aquí hay que tener una proyección y hay que saber entender también los mercados y todo el tema macro, el estilo Warren Buffett, como dices tú. Así que muy bien, gracias por esa información y de compartirlo. Esto a más de alguna persona le va a servir escucharlo. Así que, bueno, eh, siguiendo en el camino del emprendimiento, y claramente tú eres un inversor serial, porque estás siempre Sí, invirtiendo, así que muy bien. sí. Bueno, Jorge, ¿actualmente tienes yo sé que siempre haces proyectos, pero tienes algún nuevo emprendimiento o proyecto en camino o algo que quieras hacer en el mediano plazo? ¿Algo nuevo? Eh, sí, la respuesta es sí. O sea, tengo varios frentes abiertos y me encanta. O sea, me encanta estar todo el tiempo eh, trabajando y pensando cómo puedo hacer algo distinto y aportar valor y crear algo. Así que sí, tengo algunas cositas en mente, pero que todavía no están ongoing, entonces prefiero mantenerla en esa etapa, pero sí, Perfecto, ya estaremos perfecto. ejecutando. Muy Ya bien. estaremos No, ejecutando. no te estoy pidiendo la receta ni que lo cuentes, No, pero seguro, sí. estás en visión de eso. Y ahora mi Sí. pregunta es, si estás en camino con un nuevo emprendimiento, una nueva idea, pero ¿hacia dónde hay que apuntar? En este mundo nuevo que está disruptivo, que han cambiado muchas cosas, ¿hacia dónde uno tiene que apuntar con emprendimientos? ¿A nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde tú estás apuntando con este nuevo emprendimiento? Bien, hacia dónde yo estoy apuntando, te puedo decir más, hacia dónde se tiene que apuntar depende mucho del perfil del emprendedor, ¿no? O sea, Claro, depende ese emprendedor. Hay muchos perfiles y muchas formas de emprender, es muy amplio. Desde mi lugar, quien se siente identificado, sí, definitivamente es el mundo tecnológico. Yo creo que la tecnología viene solucionando problemas hace muchos años, o sea, es algo real que todos podemos ver. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Esta charla que estamos teniendo ahora es porque vino alguien, creó un protocolo, se desarrolló, empezaron a desarrollar sobre eso, etcétera, etcétera, que claro. permite que estemos en una plataforma, conectados por internet, Ujú. todo eso que va solucionando y que van mejorando el día a día. Claro, Entonces, desde mi background y lo que a mí me gusta, sí, el mundo startup tecnológico es para donde estoy perfecto. apuntando. Entiendo que hay muchas tecnologías muy nuevas a la vanguardia, como puede ser inteligencia artificial, robótica, blockchain, etcétera, que son creo que donde uno tiene que estar capacitándose un poquito más para saber qué es lo que está pasando.
Y también entender cuáles son las situaciones hoy que están golpeando a la humanidad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos decir, bueno, estos son los dolores actuales que estamos viviendo, los ciclos que se están repitiendo y las oportunidades que podemos llegar a ver. Así que desde mi lugar siempre me gusta estar más en océanos azules, si se quiere, que en océanos rojos, así que más desde la creatividad, de pensar fuera de la caja y no desde la competitividad, de donde está el océano rojo y donde están todos compitiendo, sino de decir, bueno, cuáles son esas nuevas oportunidades que se vienen, cómo se puede hacer, siempre con una mente muy positiva y ese mindset que se puede bajar, ¿no? A la realidad esa idea o ese pensamiento, ¿no? Podemos poner en lo denso lo sublime, como decíamos al principio. Así que yo estoy apuntando hacia lo tecnológico, hacia lo que hoy está a la vanguardia, hacia donde creo que se puede entregar valor, donde pues, pienso que podemos solucionar. Grandes problemas que se ven a nivel sociedad, a nivel dinero, ¿no? A nivel estados, Claro. a nivel grandes corporaciones. Hay muchos cambios que se están dando muy rápidamente. Yo creo que estamos entrando o ya entramos en un cambio de paradigma, ¿no? Eso lo que hace es que uno tenga que empezar a pensar, como te decía, fuera de la caja para crear, porque si uno piensa dentro de lo que ya está, es un paradigma que ya no existe, solamente que lo seguimos transitando nada más, probablemente no tenga éxito, que fue un poco lo que pasó con las grandes corporaciones cuando fueron disruptivas. Cuando fueron Claro. disruptivas esas grandes corporaciones pensaron en algo que actualmente no existía, no era un paradigma actual, estaban creando algo desde otro paradigma. Entonces, poder ver desde otro paradigma, poder empezar a pensar que hay nuevas generaciones que tienen nuevas necesidades, que piensan distinto, que se relacionan distinto, entender los dolores que venimos transitando como sociedad, eso puede hacer que uno piense creativamente dónde están las oportunidades y qué es lo que hay que hacer. Y en definitiva, todo se puede. Si nos ponemos a pensar en muchos emprendimientos, en muchas empresas que han tenido éxito a lo largo de la historia, la mayoría lo ha hecho en momentos muy claves, ¿no? En recesiones, en momentos muy complicados para el mundo global, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la creatividad, ahí es donde aparece la solución. Y yo creo que estamos viviendo eso, ¿no? O sea, venimos viviendo 2008, 2015, el COVID, venimos viviendo distintas situaciones ahora, ¿no? Estamos viendo ahora lo que está pasando con las tasas, el dólar, el euro, los mercados, las grandes tecnológicas despidiendo, las startups sufriendo porque no hay dinero de financiación. Bueno, podemos Ah, estar horas hablando de todo eso, sí, pero lo que está generando eso es un mundo de oportunidades también. Es un exactamente. mundo de entender que quizás el nuevo mundo, la nueva era, exige otras formas, otras reglas de juego, y bueno, hay que adaptarse a las nuevas reglas de juego. No nos podemos quedar pensando o llorando en lo que era, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas de juego, ¿no? En un mundo volátil, incierto, que uno tiene que ir desde la incertidumbre. Pero bueno, Claro. es también, creo que el mindset que debería tener cualquier emprendedor, ahí ya no va de perfiles, ahí ya va de cuál es el mindset, que es que tenés que pensar que todo es posible, y Claro. que lo vas a lograr. Si no tenés ese mindset, es muy probable que no lo logres y que no sea posible. O sea, tenés que pensar un poquito más, ¿no? Y es pensar de creer en la magia, creer en cosas que van más allá de lo que uno puede pensar solamente desde lo razonable y lo objetivo. Claro. Perfecto. Entonces, ahí es el gran consejo, como dices tú, salir de esa caja y buscar las oportunidades en ese océano azul, en las aguas azules. Así Total. que algún consejo, porque fue un excelente consejo lo que diste, algún consejo adicional que le quieras regalar a nuestros auditores del inversor serial. Tú ya como realmente eres un inversor serial, algún consejo fuera de todos los consejos que nos has dado durante todo este capítulo. En la vida hay que hacer. Yo creo que si podría decir algo, y esto obviamente es mi opinión personal, creo que tomar el Eje- papel de protagonista es lo que uno puede regalarse, ¿no? Autorregalarse, que es tomar las riendas, ¿sí? Entender que siempre sos parte de la solución,
por lo cual siempre también sos parte del problema, siempre plantearte desde ese lugar como protagonista de la vida frente a las situaciones que te toquen vivir o que te hayan tocado vivir, que todas son perfectas y necesarias para tu evolución y para tu persona y para lo que sos como ser humano, y que siempre, si te estás despertando, tenés una nueva oportunidad, un nuevo día para cumplir objetivos, para poder cambiar algo que no te guste, pero creo que eso es lo más importante que uno se tiene que plantear, que es si uno quiere vivir como víctima, que es una posibilidad y no es nada malo, no estoy planteando a la víctima como algo negativo, o si uno quiere vivir como protagonista. Y para vivir como protagonista tenés que asumir el rol real de protagonista y es sentirte parte de los problemas. Cuando te sentís parte de los problemas, también te sentís parte de la solución, y cuando te sentís parte de la solución, cambia tu mindset, cambia tu foco, cambia tu energía, cambia lo que quieres hacer, cambia tu visión sobre lo que está pasando, sobre lo que te pasó, y Ujú. empezás a tener un círculo vicioso de protagonista, que creo que es muy, muy, muy importante. No solo para adelante, no solo para mirar para adelante, sino también para sanar para atrás. Todos tenemos algo que sanar y está bueno que podamos verlo desde un rol de protagonista, eso que tenemos que sanar, podamos entender que todo lo que pasamos es perfecto, es necesario para ser la persona que somos hoy, y que si queremos ser otra persona mañana, tenemos que hacer para ser la persona que queremos ser. Así que creo que eso es lo más lindo que tiene la vida y que nos regala, que es siempre tenemos una nueva oportunidad y decidir cómo queremos actuar frente a las situaciones que vivimos, ¿no? Que eso es algo que es personal y todos podemos decidir cómo queremos actuar frente a cualquier situación. Perfecto. Excelente consejo, Jorge. Muchas gracias. Lindo consejo. ¿No? Eh, Te voy a hacer una última pregunta, que es la última pregunta y sello del podcast Inversor Serial. Si pudieras retroceder en el tiempo y hablarle al Jorge de 30 y tantos años atrás, con tu conocimiento actual, ¿qué le dirías a ese Jorgito de esos 20 años atrás? Que todo va a estar bien, Wow, que todo va a estar bien. Sí, eso. mira, muy buena, que todo va a estar bien. Bueno, así que Hay que dejar pasar el tiempo nada más. sí. Mira, me sorprendió tu respuesta, no me la esperaba, pero qué lindo decirte hacia atrás eso, que todo va a estar bien. Habla mucho de Que lo todo va a que estar tú bien. acabas de decir, ejecutar, tener fe, confiar y darle con todo para adelante. Total, total. Así Y que, hacer, Marian, hacer y bueno, exacto, la vida es, la vida no es como uno quiere, la vida es, nada más. así es. Bueno, Jorge, agradezco tu tiempo para compartir tu historia con nosotros. Placer. Y ahora te invito a contarle a nuestros auditores del Inversor Serial en dónde te pueden seguir, en qué redes, cómo te pueden buscar, porque de seguro muchos van a querer saber más de ti porque eres una persona con mucho conocimiento, recorrido, interesante. Y como tú dices, siempre hay que codearse con gente que tiene conocimiento y que vale la pena tenerla en la vida. Así que te dejo un pequeño espacio para que tú invites a quienes te quieran seguir y dónde te pueden seguir. Bueno, cortito, en LinkedIn, quien me quiera buscar, estoy como Jorge Molina Trías, utilizo mucho LinkedIn, cuestiones laborales y porque también creo que hay mucho contenido de valor ahí, así que es la red que más utilizo. Y después Instagram, es una red que utilizo un poco menos, más para amigos y conocidos, pero sí también, por supuesto, quien le haya sonado y le haya entregado algo de valor en esta charla y quiera seguirme. Yo es una red privada que tengo, pero me puede poner. Te escuché el inversor serial con Marian, así que Perfecto. también va a ser bienvenido a Instagram, que me puede encontrar, creo que como Jorge Luis Molina o Jorge Molina Trías. No lo tengo muy claro porque no entro mucho, pero también, por supuesto, que va a ser bienvenido ahí. Perfecto, Jorge. Bueno, muchas Placer, gracias. Marian. Muy Muchas gracias. linda, muy linda la charla. La verdad que siempre está bueno y uno cuando va sacando cosas para afuera también está aprendiendo y escuchando. Así que nada, muy linda la charla.
Sí, no, yo agradecido y bueno, y te doy las gracias por la confianza porque tocaste temas desde tu infancia hasta la actualidad de Jorge, conocimos toda la vida de Jorge, varios datos, diste muy buenos consejos, así que de verdad, tanto de mi parte y de parte de los auditores, muchas gracias por haberte dado el tiempo para contarnos tu historia. Así que bueno, por Gracias, Mariano. último, Sí, muchas gracias. Por último, los quiero nuevamente invitar a nuestros auditores del Inversor Serial a que me sigan en las redes sociales, tanto como LinkedIn, Instagram, TikTok, estoy casi en todas, como Mariano Cerda me pueden buscar. Así que les dejo la invitación y que nos sigan viendo capítulo a capítulo en este podcast de El Inversor Serial. Así que ha sido todo por hoy, este nuevo capítulo. Muchas gracias, Jorge. Así que próximamente gracias. nos vemos en un nuevo capítulo de El Inversor Serial. Chao, gracias. Soy Mariano Cerda y seré su host en El Inversor Serial, un podcast dedicado al mundo de las inversiones. ¡Comencemos!